Buenos días, buenas tardes, buenas noches en este nuevo día de la nueva evangelización de la tercera y nueva vía del Espíritu Santo con su servidor, el reverendo John Soria o Padre Joaquín del Valle. Vamos a escuchar hoy la palabra de Dios que se nos da en Hebreos 13, 15 al 17 y 20 al 21 y también Marcos capítulo 6, 30 al 34. Les recuerdo que estoy de azul el día de hoy por ser día sábado. Cuarto sábado de la cuarta semana en este su programa 62, y pues también tenemos el color rojo a un lado porque hoy celebramos a San Pablo Miki y compañeros mártires. Pero obviamente sea sábado, sea día de estos mártires, lo que nos importa es la palabra de Dios el día de hoy, cuarto sábado ordinario. Escuchemos pues cómo la palabra de Dios nos une con el tema del sacrificio de alabanza, oración de aclamación y bendición del nombre de Dios. Es el objeto de la asamblea litúrgica. Tercer mandamiento, santificarás las fiestas. Eso significa el tercer mandamiento. Pero también la cuarta palabra que le llamo palabra litúrgica de Dios. Y el culto público, que he venido hablando de la importancia que tiene nuestra fe como culto público, no solamente adoración privada o personal, que es muy importante, pero si no llega a esta oración personal a ser parte de toda una comunidad, de toda una asamblea, pues algo falta. No podemos quedarnos con una religión simplemente privada. La nuestra debe ser una fe pública. Y pues parte de eso es dar el culto público a Dios y tiene que ver con el derecho humano fundamental de la libertad religiosa. Y por supuesto tiene que relacionarse todo esto al día del Señor, el domingo, en la casa de Dios, en la sala común donde todos nos reunimos semanalmente a adorar al Señor. Para nuestros hermanos mayores en la fe, los judíos, es la sinagoga el día sábado. Para nuestros hermanos más jóvenes en la fe, porque vinieron después del judaísmo y cristianismo, los musulmanes, el día que ellos adoran a Dios es el viernes. Pues también ellos tienen un día especial en la semana para dar culto a Dios. El tema entonces de estas dos lecturas es el porqué de la importancia de dar culto público a Dios, y no solamente en nuestras casas privadas. Tiene que ser pública nuestra fe y nuestra manera de adorar al único verdadero Dios. Escuchemos lo que nos dice la carta a los Hebreos, que estamos por concluir este proyecto de la palabra litúrgica de Dios dado por la iglesia, que es esta visión teológica de la iglesia primitiva, de las primeras comunidades que miraban en Jesucristo pues lo máximo, la plena revelación de Dios en la persona de este judío marginal llamado Jesús de Nazaret, de Galilea, de Jerusalén, de Belén. Escuchemos pues lo que nos dice la carta a los Hebreos capítulo 13, 15 al 17. Hermanos, ofrezcamos continuamente a Dios por medio de Jesucristo el sacrificio de alabanza, es decir, el homenaje de los labios que bendicen su nombre. No se olviden nunca de practicar la generosidad y de compartir con los demás los bienes de ustedes, porque estos son los sacrificios que agradan a Dios. Ofrezcan, pues, con docilidad a sus pastores. Ellos se desvelan por ustedes, sabiendo que tienen que rendir cuentas a Dios. Así pues, podrán ellos trabajar con alegría y sin quejarse, pues lo contrario no sería para ustedes de ningún provecho. Que el Dios de la paz, el que mediante la sangre de una alianza eterna resucitó de entre los muertos al pastor eterno de las ovejas, Jesucristo nuestro Señor, los enriquezca a ustedes con toda clase de dones para cumplir su voluntad y haga en ustedes todo lo que es de su agrado.
por medio de Jesucristo, a quien sea dada la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Palabra de Dios. Vamos ahora a escuchar el Evangelio de Marcos, capítulo 6, 30 al 34. Los apóstoles volvieron a reunirse con Jesús y le contaban todo lo que habían hecho y enseñado. Entonces él les dijo: vengan conmigo a un lugar solitario para que descansen un poco, porque eran tantos los que iban y venían que no les dejaban tiempo ni para comer. Jesús y sus apóstoles se dirigieron en una barca hacia un lugar apartado y tranquilo. La gente los vio irse y los reconoció. Entonces, de todos los poblados fueron corriendo por tierra a aquel sitio y se les adelantaron. Cuando Jesús desembarcó, vio una numerosa multitud que lo estaba esperando y se compadeció de ellos, porque andaban como ovejas sin pastor, y se puso a enseñarles muchas cosas. Palabra de Dios. Pues bien, hermanos y hermanas, la palabra o el tema común de estas dos lecturas es el descanso que debemos practicar, como lo manda el tercer mandamiento. Santificarás las fiestas, quiere decir que ese día tienes que procurar tu descanso personal, dormir un poco más. Ese día es para estar con tu familia inmediata y también para reunirte en la asamblea de los creyentes en el verdadero y único Dios. Por un lado, eso significa el domingo para el cristiano, el sábado para los judíos y el viernes para los musulmanes. El día del Señor, pues, es un día dedicado a tu persona, a tu familia inmediata y a Dios. No se te olvide que si no aprendes a vivir bien el día del Señor, el día domingo, el lunes comienzas la semana como si no hubieras descansado. Hay gente que empieza el lunes más cansado que el viernes o el sábado, porque no aprendieron a vivir el día del descanso como lo manda Dios. Quieren aprovecharlo para meterse en camisa de 11 varas, en lugar de aprender a relajarse, a disfrutar lo que el Señor tiene para ti como persona, para tus hijos, tu esposa, y si se puede para los familiares de una familia más extendida, los primos, los abuelitos, pero de preferencia tu familia inmediata, tus hijos y tu esposo y esposa o esposa. Y también pues para ir a la misa, para ir a celebrar con nuestros labios, como dice esa lectura, continuamente demos gracias a Dios por medio de Jesucristo con el sacrificio de la alabanza. ¿Es un sacrificio alabar a Dios? Bueno, parece que no, muchos lo hacen con mucho entusiasmo, pero para otros a lo mejor sí. Ay, tener que ir a la misa, sí, vamos con este padre que dura tanto, ¿verdad? Pero el objetivo de ir a la iglesia es que nuestros pulmones, nuestra garganta, nuestros labios pronuncien el nombre del Señor. La importancia de que nuestra palabra sea la palabra de todos los hermanos y hermanas de la fe. Que podamos dejar que el Espíritu Santo fluya a través de nuestro propio alma o espíritu humano. No se les olvide que no debemos confundir nuestra alma o nuestro espíritu con el alma o el espíritu de Dios. Bueno, Dios más que alma es el ser vivo por excelencia, que en Jesucristo el alma humana parece que no la identificamos como tal, porque Él es hombre completo y derecho, pero su persona, su alma es la del Hijo de Dios hecho hombre. Hay dos naturalezas, la humana y la divina, y Él está actuando como un hombre hermano de todos, pero también como el Hijo de Dios, Dios en persona que actúa por Jesús. Él es la cabeza de nuestra asamblea. Todos somos hermanos y hermanas por el Espíritu Santo que nos fue dado. De una manera particular, el sábado tenemos una devoción especial a la Santísima Virgen María, que la tenemos aquí ya, muy pronto a celebrar la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, pero que es la misma Virgen Madre de Dios, la Santísima Virgen, que el día sábado la iglesia tiene especial devoción para ella. Pues muy bien, ¿cuál es el punto principal del Evangelio de hoy? Que Jesús, sabiendo que los apóstoles,
que habían sido enviados de dos en dos a evangelizar, venían contentos de saber que hasta los diablos se les someten. En otro evangelio, este mismo texto tendrá el énfasis de que Jesús les dice, es el evangelio de Lucas, agrega este detalle: no se alegren porque los demonios se les someten, alégrense porque sus nombres están en el cielo, ya inscritos en el cielo. Por eso aquí la importancia del nombre. Adán le puso nombre a todas las criaturas hechas por Dios. Eso lo vamos a ver en los próximos días cuando empecemos ya con el libro del Génesis. Y el poner el nombre a ciertas cosas o animales significa propiedad, pero también el nombre de una persona significa su identidad. Por eso también cuando el sacerdote hace un exorcismo, una oración de liberación, una de las cosas que son parte de esta oración de liberación o exorcismo es exigirle a una persona posesa o poseída: ¿cuál es tu nombre? ¿Cómo te llamas? ¿Cuántos demonios hay aquí? ¿Quiénes son esos demonios? El nombre pues es importante, bien sea el nombre de las cosas, nombre de los animales, nombre de los ángeles del cielo y nombre de los demonios, y ante todo el nombre del que es sin nombre. Dios es aquel que cuando Moisés le pregunta ¿cómo te llamas?, él le dice: ¿para qué quieres saber mi nombre? Bueno, Jacob, luchando con el ángel, ¿verdad?, que representaba a Dios, simplemente se niega a dar su nombre, como en el Éxodo también. Diles: yo soy el que soy, te envía. O sea, el que no tiene nombre. ¿Por qué? Porque Dios es más allá de todo nombre. Él no puede ser poseído por nada ni por nadie. Por eso el día de ahora, el día que nosotros vamos a la celebración de la asamblea de las hijas y los hijos de Dios, pronunciar el nombre del Señor es alabarlo. Y el Señor Jesús incluyó en la oración que nos dejó a todos del Padre Nuestro, la oración del Señor: santificado sea tu nombre. Es decir, que tu nombre, oh Dios, sea conocido, sea glorificado, para que todo el mundo sepa y conozca que Dios está en medio de su pueblo, que Dios está al tanto de la creación, que Dios, a pesar de tantas contradicciones que el maligno vino a traer a este mundo, como lo vamos a ver próximamente en las lecturas del Génesis, Dios siempre gana, siempre va adelante, está al centro y está detrás y va al lado de nosotros, atrás, al lado, enfrente, arriba y abajo. Dios nos rodea, en Él nos vivimos, nos movemos y somos. Además, pues se nos ha dicho estos días que al Señor Jesús, Él es siempre ayer, hoy y mañana, siempre. Al pastor de las ovejas, nuestro Dios y Señor, es a quien nosotros le pedimos que nos dé toda riqueza de todos los dones que necesitamos para hacer su voluntad y que le agrade. Lo que buscamos es agradar a Dios, a Jesucristo, a través del cual pues sea dada toda la gloria. Y aquí nos da la expresión que la iglesia usa en la liturgia de la iglesia, que es llamado cuando hacemos una oración: por los siglos de los siglos. Es decir, cuando nosotros escuchamos las oraciones de la Eucaristía, no se nos debe olvidar jamás que están tomados de la Escritura, o más bien que la Escritura fue puesto con tinta y papel de lo que las primeras comunidades expresaban como alabanza a Dios. ¿Qué es primero, la Biblia o la tradición? Pues la tradición, ¿verdad? Si no hubiera habido esa tradición del querigma apostólico, de la predicación de los apóstoles, no tuviéramos la Biblia, no tuviéramos esa tradición doble, la palabra oral y la palabra escrita, que es la misma palabra de Dios. No se les olvide pues que la cuarta palabra de Dios es la palabra litúrgica, y las otras palabras pues están alrededor de la palabra central. Este libro que llamamos aquí como el misal romano, y que usamos otros libros como los misales en las iglesias, pues es la cuarta palabra de Dios, o palabra litúrgica. Antes de la cuarta hay tres palabras de Dios, y después de la cuarta palabra hay la quinta, la sexta y la séptima. ¿Cuáles son esas tres palabras previas a la palabra central, que es la Santa Misa, que es la liturgia de la iglesia? Pues ya los he mencionado en otros momentos, en otros días. Es la palabra creadora de Dios, o portentosa, por las obras
maravillosas que Dios ha hecho a través de la creación. La segunda es la palabra tradicional, aquella que de padres a hijos a nietos se transmite como palabra oral o de transmisión viva de la revelación divina. Esa es la segunda palabra de Dios. Y la tercera es la palabra histórica, aquella que irrumpe en la historia, que cambia la historia, que hace historia, y que no hay ningún poder que impida que cuando Dios habla y actúa, y cuando Dios habla y actúa, no hay nada ni nadie, ningún poder de este mundo, ningún faraón, ningún emperador o dictador o jefe de estado que pueda oponerse a la intervención divina en la historia. El Éxodo es la palabra histórica por excelencia para el pueblo judío, como para nosotros es Jesucristo, su misterio pascual, el momento histórico que divide la historia. Por eso contamos en el calendario antes de Cristo y después de Cristo. Esa es la palabra histórica de Dios, la tercera palabra de Dios. Entonces la primera es la obra creadora, la segunda la tradición o palabra oral, la tercera palabra histórica de Dios, la cuarta, he dicho, es lo que llamamos la Santa Misa, para lo que tenemos varios libros litúrgicos, ¿verdad? Como es el misal romano, el evangelario, el himnario, o sea, los himnos, y pues también tenemos lo que son... pues ya dije, el leccionario y el evangelario. El misal romano son 3 y el himnario son 4 libros sagrados con los que la asamblea creyente alaba y adora al Señor. Las otras 3 palabras de Dios, pues ya lo saben, es la Biblia, que también ya la hemos mostrado varias veces, y que es la palabra escrita de Dios. Claro que en la Biblia encontramos la palabra de Dios, pero fue la palabra de Dios la primera que nos dio la Biblia. Y la quinta, pues no es nomás la Sagrada Escritura o Sagradas Escrituras en plural, sino ante todo la Biblia, que es esta Biblia, es este libro, que encierra en 2 páginas los 73 libros, 46 del Antiguo Testamento y 27 del Nuevo. Y a eso se le llama entonces no solamente muchos libros o escrituras sagradas, que es la quinta palabra de Dios, sino también no solo Biblia sin el artículo la, muchos libros, pero la Biblia, este libro, ya no son solo en plural 73 libros, sino uno solo, que es la Biblia, el libro religioso por excelencia, claro, para nosotros los cristianos. Para los judíos será la Tanakh, para los musulmanes el Corán, pero para nosotros los cristianos la Biblia es el libro por excelencia. Para nosotros es la norma de la vida y moral del seguidor de Jesucristo. Y esa es la sexta palabra, la ley suprema para el creyente, miembro de la iglesia. Y la séptima, por supuesto, que es Jesucristo mismo, la palabra eterna que se hizo, que a través de la palabra humana se hace presente, la palabra completa, irrepetible, insuperable de Dios. Después de Jesucristo, Dios no tiene nada más que decir ni nada más que hacer, más que esperar que las personas a través de Jesucristo puedan darle respuesta de su historia personal, como también de la vida de sus familias, a nivel individual o personal, como a nivel comunitario. Que Dios Todopoderoso les bendiga y nos vemos muy pronto, el día el lunes que viene. Vamos a seguir con ese cambio, ya no de la carta a los hebreos, sino del Génesis. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.